Muy buenas noches, vamos a ver si ya estamos dentro de la transmisión. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Vamos a esperar unos minutitos para que podamos tener un poquito más de personas. Ya nos vamos conectando poco a poco. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante dentro de la valoración del daño psíquico en casos de violación sexual. Doctora Briseida, muy buenas noches. Doctora Wendy, muchas gracias por conectarse. Las personas que se están conectando, muchísimas gracias. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Tacna por tan cordial invitación de mi persona. Y vamos a disertar el día de hoy desde la perspectiva psicológica cómo es que se viene dando esta problemática que es violaciones sexuales. Sí, vamos a esperar un minutito más y arrancamos. Muy bien. A ver, estamos por aquí. Ya. Vamos a iniciar. Tenemos exactamente una hora para poder hablar de este tema. Muy bien, vamos a empezar. Otra vez, muy buenas noches a cada uno de ustedes y muchas gracias por estar presentes el día de hoy en este congreso internacional que está realizando el ilustre Colegio de Abogados de Tacna. Eh, en consideración, muchas gracias doctor Clinton por tal cordial invitación para poder disertar esta problemática tan grande que nosotros venimos teniendo. Eh, Vamos a empezar con un poquito de historia desde la parte del derecho y nos vamos a meter netamente a la parte psicológica. Vamos a poder determinar el día de hoy ciertas características, signos y síntomas que va a poder demostrar una persona que ha sufrido una experiencia traumática, que ha sufrido una violación como tal. Sí, entonces vamos a ver y cómo estas características se debe de enmarcar dentro del informe psicológico forense, quiénes son los profesionales aptos para poder trabajar en este tipo de casos y cómo es que se debe realizar, cuál es el procedimiento psicológico, estará bien la valoración del daño psíquico, se aplicará en la vida práctica como tal, quiénes son las entidades especialistas en poder determinar esto, todo eso vamos a poder disertar el día de hoy en este tiempo que vamos a tener de conferencia, de seminario. Bueno, vamos a ir mencionando. Anteriormente estábamos con la ley 26260, hace mucho tiempo, exactamente hace 5 años atrás, y esta ley 26260 pues trataba de poder combatir la violencia contra la mujer, ¿verdad? Y esta ley regulaba dos tipos pues de violencia, la violencia física y la violencia sexual. Sin embargo, esta ley queda derogada y sale una nueva ley, la ley 3036-4, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, este tipo de ley, como tal, empezó a tener varias intervenciones. Entonces, esta ley protegía pues a todas las mujeres y a todos los integrantes del grupo familiar de cuatro tipos de violencia. Tenemos primero a la violencia física. Cuando hablamos de violencia física vamos a hablar de la acción u omisión. Violencia física, un puñete, una patada, un lapo, la acción como tal. Y cuando hablamos acerca de la omisión, tu esposa está embarazada.
tiene 9 meses, ya va a dar a luz. A mí qué me importa, pues. Omites, ignoras, le está doliendo la barriga, tiene una gastritis crónica y a ti no te importa. Hablamos de la omisión. Así también hablábamos de la violencia psicológica. Cuando hablo acerca de la violencia psicológica, estamos haciendo referencia netamente a los problemas que se originan mediante ciertos gestos o palabras. Y el Código Penal nos dice es la acción y la omisión también. Cuando yo hablo en relación a la acción, por ejemplo, ¿para qué te pintas? Si pareces una payasa. ¿Acaso poniéndote los tacos vas a crecer? Oye, ni siquiera tienes un buen cuerpo y te pones esa ropa. Y empiezan las palabras. Estamos hablando de humillación, estamos hablando de generar en la otra persona baja autoestima, estamos hablando de poder hacerla sentir menos dentro del ámbito familiar. La acción y la omisión han tenido un problema muy grande en la mañana y la esposa, la pareja quiere remediarlo. Entonces agarra y prepara algo muy bonito en la noche, se esmera, prepara el mejor plato, las velitas, llega el esposo, la pareja en la noche y de pronto ni siquiera lo ve, se sube a su cuarto, se baña y se mete a dormir. El ignorar, el dejar de lado, también se está tipificando, se considera como una violencia de tipo psicológica. Pero aquí hablábamos de este punto y muchos profesionales hacían referencia. Y doctor, la infidelidad es considerada también como tipifica como violencia psicológica. Muchos decían sí, tiene que tipificar porque a quién le han sido infiel, cómo queda, eso duele, eso te deja marcado para toda la vida. Por una infidelidad puedes odiar toda tu vida, por una infidelidad puedes llegar hasta matar. Entonces muchas personas, muchos profesionales, incluso de la salud, hacían referencia de que sí, la infidelidad tendría que ser una tipificación para poder determinar la violencia psicológica. Sin embargo, si vamos a la parte objetiva, la parte legal, la infidelidad no podrías cuantificar como un tipo de violencia. ¿Por qué? Imagínate tú cuántos estarían denunciados solo por una cuestión de infidelidad. Colapsaría todo esto. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo presente, porque muchas personas ocurren a las comisarías, a los centros de emergencia mujer, a denunciar a sus parejas por una cuestión de infidelidad y creen que la infidelidad les genera o está tipificada como violencia psicológica. No está. Si bien es cierto, te va a causar un problema psicológico, un daño, pero no se tipifica como tal. Entonces, otro tipo de violencia, hablábamos de la violencia sexual, en la cual vamos a ver y vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos de la violencia sexual estamos hablando de todo acceso que tú no consientes o que se realice en contra de tu voluntad. Por ejemplo, hablamos del sexo oral, por ejemplo. Hay personas que practican el sexo oral y que las dos parejas se generan placentero este acto. Y está bien. Pero hay personas, hay mujeres o hay hombres que no les parece bien el sexo oral. Entonces, ¿qué hacen? Pues no quieren. Y dentro de la relación, el hombre a veces, pero mi amor, un poquito, un ratito. Entonces empiezan a presionar y muchas veces a obligar a sus parejas a poder realizar este tipo de actos. Y eso se tipifica también como violencia sexual. El hecho de ver pornografía. Dos parejas están en un hotel y el chico le dice a la chica, mi amor, para yo tener un orgasmo, para yo tener una erección mucho más placentera, poder tener más duradera, necesito ver pornografía. Pero a la chica no le gusta la pornografía, con ella no va. Pero él dice, no, tenemos que ver, y empieza a obligarla. A eso también estamos hablando de una violencia sexual. Y la última hablábamos de la violencia económica y o patrimonial. Aquí vamos a dividir estas dos palabras, económica y o patrimonial. Cuando hablo de la violencia económica estoy haciendo referencia netamente a que la persona entre parejas agarres y oye, te voy a dar 15 soles, quiero que me hagas desayuno, almuerzo y cena y encima postre para cuando venga, por favor. Entonces, con 15 soles en este estado que estamos, más el estado de emergencia, te pregunto, ¿podrás realizar? No. Entonces, a eso se denomina, con esto hablamos nosotros de violencia económica. Hablamos de violencia patrimonial cuando la persona se apodera de algún patrimonio tuyo, como por ejemplo, ¿cuánto estás ganando? Dame toda tu plata, yo voy aquí a dividirlo.
O no me utilices eso. Algo que tú ganas, pero la otra persona se apodera. Entonces hablamos de la violencia patrimonial. De todos estos tipos de violencia, nosotros nos vamos a enfocar en la parte sexual, la violencia sexual. Y aquí hay dos entidades del Estado que trabajan arduamente para poder frenar esta problemática. Por un lado tenemos al Centro de Emergencia Mujer, tenemos al SEM, como tal, que trabaja de la mano con la policía. Llega un caso, al área de familia y familia lo deriva al Centro de Emergencia Mujer. Entonces, ¿qué hace el Centro de Emergencia Mujer? Hace una intervención multidisciplinaria en el cual profesionales como abogados, psicólogos, asistenta social intervienen en este tipo de problemas. Pero aquí vamos a diferenciar dos cosas. A mí la guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia familiar que salió en el 2016, estamos hablando de esta guía, ¿ya? Esta guía lo podemos encontrar en internet. Si no, si gustan pueden escribirme para yo también poder compartirlo con ustedes. Esta guía hace referencia de cuál es el rol del psicólogo forense, en este caso el Ministerio Público, pero vamos a enmarcar. Si tú eres psicólogo, te recomiendo, haz un cuadrito ahorita y vamos a partirlo. Si eres abogado, te voy a enseñar el día de hoy a cómo vas a cuestionar un informe psicológico y vamos a ver los vacíos que vienen presentando en la actualidad muchos de estos centros. Entonces, primero, el Centro de Emergencia Mujer como tal tiene dos facultades con las presuntas víctimas. El primero es determinar una reacción ansiosa situacional. ¿Y qué es? ¿Qué significa una reacción ansiosa situacional? Cuando yo hablo, cuando yo determino, cuando yo menciono reacción, es una activación. La persona se activa ante una reacción. Estás durmiendo y ¡bum! Escuchas. Te activas. Reacción. Tu cuerpo reacciona. Reacción ansiosa. La ansiedad siempre te va a generar antes del evento, nunca después, antes. Porque la ansiedad como que te predispone. Ya cuando tú estás en el evento, te genera estrés. Eso tenemos que diferenciar entre la ansiedad y el estrés. Entonces, la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Son síntomas que se van a generar mediante una expresión conductual, como por ejemplo, conductual y cognitiva, como por ejemplo, conductual, me empezaron a sudar las manos. ¿Qué más? Empezó mi corazón a latir un poquito más fuerte. ¿Qué más? Quiero ir al baño a cada rato, ahorita vengo, ya espérenme, me voy al baño. Ya, esas sintomatologías te genera. Conductual, en mi caso, ¿saldrá bien? ¿Expondré bien? ¿Ingresará la gente? ¿Qué tal me equivoco? Ah, cognitiva. Reacción ansiosa situacional ante alguna situación X. Y aquí hay un poquito de desbalance cuando una persona, o en este caso un profesional en el ámbito psicológico, determina una reacción ansiosa situacional. Vamos a tener presente que una reacción ansiosa situacional no se asemeja, no se tipifica, no es una sintomatología específica de un caso de violencia sexual. Es como la fiebre. A mis alumnos siempre les hago referencia a esto. La reacción ansiosa situacional es como una fiebre. ¿Por qué te da la fiebre? Yo te pregunto. Tú me puedes decir, doctor, a mí me da la fiebre porque ahora estoy en mi estadio de menstruación, ya estoy con la regla y a veces me da fiebre. Otro me puede decir, doctor, tengo fiebre por el coronavirus. Otro, tengo fiebre porque me acabo de intoxicar, doctor. Otro, doctor, tengo fiebre. ¿Por qué? Yo sufro de los pulmones. Las reacciones a veces se generan bajo la fiebre. Ah, entonces, la fiebre es un síntoma que se tipifica o que viene por varios motivos. Es igual, una reacción ansiosa situacional no determina una violencia como tal. Pero nuestros guías, nuestros manuales a nosotros nos piden que nosotros determinemos tres cosas. La primera, reacción ansiosa situacional. Antes de exponer, a mí me empezó a dar una reacción ansiosa situacional y ya les expliqué qué es. Muy bien, entonces el Centro de Emergencia Mujer, su trabajo es generar el primer diagnóstico forense, porque vamos a diferenciar entre un diagnóstico clínico y un diagnóstico forense. Diagnóstico forense hay tres. Uno, reacción ansiosa situacional. Segundo, afectación psicológica. Y aquí vamos a tener muy en claro esto. A mí el Código Penal, artículo 122b, me habla, 122 me habla acerca de lesiones leves. Sin embargo, el 122b
Me habla acerca de agresiones en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y dentro de este contexto, a mí me pide poder determinar la afectación psicológica. En otras palabras, cuando tú leas como abogado, como abogada, un informe que se pronuncia en relación a una afectación emocional, puedes cuestionar. ¿Por qué? Porque a mí el Código Penal me habla y me hace referencia a que la afectación psicológica tiene que estar en dos estadios: afectación cognitiva y afectación conductual. Entonces el profesional tiene que pronunciarse en relación a la afectación cognitiva y a la afectación conductual. Si quiere más completo, me pronuncio ante estos tres. Y ya les voy a explicar más adelante qué es eso. Ya, entonces esos dos es el trabajo del Centro de Emergencia Mujer. En casos de violación sexual, la psicóloga o psicólogo no puede evaluar. ¿Qué hace? Genera un soporte emocional, un soporte en el cual va a ayudar a la presunta víctima a tener algunos recursos antes de que se decaiga más. Va a generar un soporte hacia ella hasta que llegue al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, División Médico Legal. ¿Y cuál es el rol de la División Médico Legal? Aquí tenemos tres roles. Si el Centro de Emergencia Mujer hacía reacción ansiosa situacional, realizaba afectación psicológica, a esos dos vamos a agregar uno más. El Ministerio Público hace también la valoración del daño psíquico. Y es el tema que vamos a hablar el día de hoy. La valoración del daño psíquico. Y la valoración del daño psíquico se va a realizar solo en casos de violación sexual. Y ahorita vamos a explicar también esto. Entonces, tenemos este apartado: el rol de Centro de Emergencia Mujer y el rol de Ministerio Público. Ahora, vayamos a lo que nosotros en realidad vamos a ir profundizando. A mí, la página 11 de la Guía de Evaluación Psicológica Forense me menciona y hace una determinación. Determinar el diagnóstico clínico y después determinar el diagnóstico forense. Son dos tipos de diagnóstico. Entonces vamos a hablar y vamos a determinar el diagnóstico. El diagnóstico es un término griego que viene, significa diagnostic. ¿Qué significa? Apartar, diferenciar, distinguir. Y para nosotros, como psicólogos, poder llegar a un diagnóstico necesitamos de un proceso. A ese proceso lo vamos a llamar evaluación. Entonces, dentro del proceso de evaluación, el psicólogo va a tomar muchas técnicas, herramientas e instrumentos para poder ejecutar el famoso informe psicológico, o también conocido como dictamen pericial. Doctores, muy buenas noches a los que se están conectando. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Ahora, vayámonos a lo que me dice el Código Procesal Penal. Artículo 172 del Código Procesal Penal me hace referencia. El informe psicológico, el informe tiene que ser científico, técnico y artístico para cualquier rama. Cuando hablamos de ciencia, la parte psicológica, estamos hablando de que el psicólogo va a utilizar la psicología, las teorías. ¿Para qué? Para poder fundamentar. No va a generar una apreciación. Es muy distinto una apreciación que ciencia. Yo puedo creer desde mi apreciación que tal persona no sufre sintomatologías porque mi vecina fue violentada sexualmente y ella nunca tuvo eso. Entonces, ¿por qué la niña puede tener? Esa es mi apreciación. Pero ahora nosotros nos vamos a lo que me dice esto, a lo que me empieza a decir el famoso DSM. Bueno, está de cabeza. Ah, aquí está. El famoso DSM. ¿Qué me dice a mí el DSM? Que son manuales, criterios de diagnóstico. DSM-5 en la actualidad lo que estamos utilizando, y también el CIE-10. El CIE-10 y el DSM me muestran ciertos criterios y subcriterios de valoración para poder tipificar o para poder clasificar si una persona tiene algún tipo de trauma o experiencia traumática que ha desadaptado su vida. Entonces, nosotros como psicólogos nos basamos ahí. No es una apreciación que nosotros brindamos. El Código Procesal Penal no te pide una apreciación, te pide ciencia. Entonces nos basamos a un método científico. Segundo, tu informe tiene que ser científico, técnico. Cuando yo hago referencia
al término técnico es la utilización de instrumentos psicológicos para poder determinar. Y aquí hacemos un alto. Tengamos en cuenta esto. Los instrumentos psicológicos es una ayuda técnica del psicólogo. Un instrumento psicológico no va a determinar el comportamiento del ser humano. Un instrumento psicológico solo va a ayudar a corroborar lo que nosotros ya hemos podido observar en la entrevista. Nuestra técnica fundamental del psicólogo es la entrevista y observación. Mediante la entrevista y observación yo voy a tener información, voy a generar signos y síntomas que me van a ayudar a mí a poder determinar qué es lo que posiblemente tenga el paciente, el cliente. Términos clínicos, la parte forense, el peritado, el evaluado, el usuario. Entonces, hasta ahí estamos bien. Entonces, el Código Procesal Penal me dice ciencia, ya, me dice técnica, ya. Ahora, vayamos a uno más, me dice arte. La gran mayoría de psicólogos tienen ciencia y técnica, pero no arte. Cuando yo hablo de arte, es la capacidad que tú tienes para poder describir tu informe psicológico forense. Recuerda, un informe clínico no tiene absolutamente los parámetros a un informe psicológico forense, en el cual es mucho más objetivo, en el cual es mucho más preciso al momento de poder pronunciarse. Ahora, el psicólogo como tal no está en la capacidad de mencionar si la persona es víctima o es agresora. Eso le compete al magistrado, eso le compete al juez. A mí como psicólogo forense me compete poder determinar si esta persona ha sufrido una alteración, si su vida normal ha sido alterada o no ha sido alterada dentro o por una experiencia traumática. Entonces, como psicólogo tengo esa función. Entonces, vayamos acá. El Código Procesal Penal a mí me hizo 3 referencias: ciencia, técnica y arte. Lo que vamos a hablar hoy día es acerca de ciencia. Por una cuestión de tiempo, vamos a poder determinar esto. Les dije que la página 11 de mi manualcito a mí me hace referencia de que el psicólogo debe arribar a un diagnóstico. Ya les dije que era un diagnóstico. Vamos a ver los tipos de diagnóstico. Clínico, ¿por qué? Porque yo como abogado le voy a preguntar ahí al psicólogo del Ministerio Público, del Centro de Emergencia Mujer: doctor, dígame qué tipo de diagnóstico tiene. Ay, que no te responda, va a tener ciertas dificultades. Solo ponle rojo ante los magistrados. Significa que la persona no tiene la experticia, o quizás sea sus primeras audiencias en las que está yendo. Entonces por ahí podrías ganar ciertos puntos extras para poder cuestionar. Pero aquí hay un punto: el abogado no puede cuestionar el informe psicológico, solo puede hacer preguntas abiertas, mas no cuestionar. Hay un dicho: perito cuestiona perito. Entonces por eso existimos nosotros los peritos de parte, los peritos que en mi caso nos dedicamos a poder cuestionar los informes de las entidades públicas. Ahora, hablamos del diagnóstico. Existen muchos tipos de diagnósticos. Vamos a hablar de alguno de ellos. Uno, el diagnóstico nosográfico. Cuando yo hago referencia al diagnóstico nosográfico, estoy hablando de la determinación general del problema. Por ejemplo, así como el abogado tiene su código penal, acá está, como el abogado tiene su código penal, y dentro de su código penal tú tienes, por ejemplo, ahí está, primero, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Y dentro de este delito tú tienes varios subdelitos, porque hay muchos delitos dentro. Es lo mismo, nosotros como psicólogos tenemos en nuestro CIE 10, manuales de diagnóstico, tenemos uno que es general y el resto es específico. Dentro del específico nosotros vamos a determinar que es el diagnóstico nosológico. Lo general es el diagnóstico nosográfico. ¿Qué es el diagnóstico nosográfico? Es la determinación general del problema. ¿Qué es un diagnóstico nosológico? Es la determinación específica del problema. Yo estoy en audiencia y le digo a mi
a mi colega que está como perito de oficio, le digo, colega, una consulta, ¿cuál es el diagnóstico nosológico de mi patrocinado, la persona que usted acaba de evaluar? ¿A qué diagnóstico nosológico usted ha llegado? Ah, entonces tú como abogado puedes preguntarle también, doctor, disculpe, yo he llevado cursos y me han hablado mucho del diagnóstico nosológico. ¿Usted me podría decir, por favor, si mi patrocinado tiene algún tipo de diagnóstico o se está desarrollando un diagnóstico nosológico? Ya les estoy dando algunas pautas para que los abogados sepan o deban preguntar al psicólogo. Ya saben, perito cuestiona perito. Ya, entonces sigamos. Ya hemos hablado de dos diagnósticos, diagnóstico nosológico, diagnóstico nosográfico. Vayamos al tercer diagnóstico, el diagnóstico multiaxial. El diagnóstico multiaxial es aquel diagnóstico que completo que genera por ejes para la descripción de ciertas áreas, ya sea mentales o de enfermedades. Por ejemplo, el primer eje es los trastornos clínicos. Dentro de los trastornos clínicos nosotros vamos a determinar o vamos a describir todos los trastornos que podamos encontrar en el DSM. Exclusivamente en el DSM tenemos 19 trastornos nosográficos, y estos trastornos nosográficos, dentro de estos trastornos hay más subtrastornos. Por ejemplo, trastornos de la personalidad nosográfico. ¿Qué hay dentro de los trastornos de personalidad? Tenemos paranoide, esquizoide, esquizotípico, grupo A. ¿Qué más tenemos? Narcisista, histriónico, límite, antisocial, grupo B. Dependiente, evitativo, obsesivo compulsivo, grupo C. A esto lo llamamos nosológico. Entonces, el primer eje me dice determinar, aquí vas a determinar los diagnósticos clínicos, full clínico. Eje 2, trastornos de personalidad. Ya les dije, son 10 trastornos de personalidad y retraso mental, RM, punto. Eje 3, enfermedades médicas, como por ejemplo, diabetes, tuberculosis, cáncer, VIH, sífilis, no sé cuántas enfermedades médicas que existen. En el eje 4 vamos a determinar problemas psicosociales, como por ejemplo, moving, problemas familiares, violencia. No, doctor, pero en la infancia le pasó. ¿Qué le pasó? La violaron. Punto. Violación. Y en el último eje voy a determinar la puntuación global. Entonces llevamos 3 diagnósticos: diagnóstico nosológico, diagnóstico nosográfico, diagnóstico multiaxial. Vamos al siguiente, diagnóstico diferencial. Cuando yo hago referencia al diagnóstico diferencial, estoy mencionando de que dentro de la parte psicológica hay ciertos trastornos que tienen sintomatologías similares, que se parecen, pero muchas veces la etiología es distinta. Por ejemplo, hablamos de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En este caso, un TDAH. ¿Cuál es la etiología de un TDAH? Mencionan que es un problema neurológico. A esto lo vamos a comparar con un trastorno negativista desafiante. Estos dos trastornos tienen características similares. Son hiperactivos, no hacen caso, son distraídos, pero la etiología es muy distinta. Mientras que el negativista desafiante es un problema ambiental, que él a través de las experiencias de vida pudo haberlo tomado. El TDAH es un problema neurológico, y el diagnóstico diferencial me va a ayudar a mí a poder diferenciar estos dos tipos de trastornos. Siguiente, hablamos del diagnóstico descriptivo. Cuando yo hablo acerca del diagnóstico descriptivo, este diagnóstico me va a ayudar a mí a describir, y usualmente todos lo usamos, pero no sabemos a veces. Cuando tú lees un informe psicológico, en la parte al final dice descripción de las características actitudinales o comportamentales, o simplemente descripción y análisis. Ese análisis es un diagnóstico descriptivo. ¿Por qué? Porque tú empiezas a describir todos los signos y síntomas que has podido observar en tu evaluado, en tu usuario. Y culminamos. Tenemos entonces 5 tipos de diagnóstico. Tenemos el diagnóstico nosográfico, nosológico, multiaxial, diferencial, descriptivo. Estos 5 diagnósticos yo como perito de parte los voy a utilizar en audiencia para que el perito de oficio pueda pueda ayudarme a determinar
o pueda decirme qué tipo de diagnóstico tiene mi patrocinado o mi patrocinada. Ahora, vayamos a la parte forense. Cuando hablamos en la parte forense existen tres tipos de diagnóstico. Tenemos al reacción ansiosa, tenemos a la afectación y tenemos la valoración del daño psíquico. Entonces vamos a hablar del daño psíquico. ¿Por qué hablamos o qué entendemos en relación a esto? Primero, vamos a hacer una diferenciación. Aquí tenemos a la parte forense, aquí tenemos a la parte clínica. Cuando yo hago referencia en la parte forense a la valoración del daño psíquico, en la parte clínica estoy hablando netamente de un trastorno del estrés postraumático. Y cuando en la parte forense yo hago una descripción de afectación psicológica, en la parte clínica estoy hablando netamente de un trastorno del estrés agudo. Para poder entender esto, entonces a nosotros nos mandan valorización del daño psíquico. Para poder valorizar eso, yo tengo que saber mucho de un trastorno del estrés postraumático. Entonces, vamos a hablar del trastorno del estrés postraumático. Pero vamos a llamarlo daño psíquico para no perderle el lazo. Entonces, vamos a ver los criterios y subcriterios que éste tiene al momento de poder evidenciar. ¿Y por qué es bueno saberlo? Yo siempre les digo a mis alumnos, lo que esté en almacén sale a repisa. En otras palabras, si tú no tienes las sintomatologías o los subcriterios en la mentecita, no vas a poder después evaluar. Vas a estar diciendo, ¿dónde está mi manual? ¿Dónde está mi DSM? No, sino que todo lo tenemos que tener dentro de la cabecita. Entonces, para que una persona pueda sufrir un daño psíquico, existen tres cosas. 1. Exposición a muerte. 2. Lesiones graves. 3. Violación sexual. Aquí también ingresa tocamientos. Es por eso que el artículo 121 de tu Código Penal hace referencia a lesiones graves. Y dentro de lesiones graves describe valorización del daño psíquico. Ah, pues por eso. Entonces, daño psíquico te va a causar por esas tres cosas. Exposición a muerte, lesiones graves y violencia sexual. O también violación sexual. Esto, aquí por ejemplo, el doctor Médico, la diferencia entre indicadores de afectación psicológica y afectación psicológicamente propiamente dicho. ¿Cuál es la diferencia entre indicadores de afectación psicológica y afectación psicológicamente propiamente dicho? En realidad son iguales, estamos hablando de una afectación. ¿Y cuál es la diferencia entre afectación y daño? Eso lo vamos a valorar y vamos a saber el día de hoy. Entonces, hablábamos del daño psíquico. Tenemos un punto, exposición. Va a sufrir un daño psíquico. Primer criterio, vamos a ver los criterios. Va a sufrir un daño psíquico cuando la persona, primero, experimenta directamente el suceso. Por ejemplo, una señorita de 16 años en la ciudad de Lima trabaja con los famosos UNIC y ella se recrucea vendiendo UNIC. Un día a las 6 de la tarde agarra su revista, va al mercado a depositar lo que tiene que depositar mensual de su UNIC, sale del mercado y tres tipos le interceptan y le meten a un carro y se lo llevan a un descampado. Estando dentro del descampado, son 5 tipos, le empezaron a violentar sexualmente. Como ella no se dejaba, como ella estaba forcejeando con ellos para que no sea violentada sexualmente, empezaron a golpearla y la desmayaron. 2 la violaban en la mañana, 3 la violaban en la tarde, vía oral, vaginal y contra natura. Esta señorita estuvo 5 días secuestrada. 5 días, por 5 violaciones estamos hablando que 25 veces la violaron a la semana. Al quinto día, la persona que la había secuestrado, uno de ellos se apiada de ella y le dice, te voy a dejar semiamarrada, no hagas bulla, voy a dejar la puerta semiabierta y te corres cuando ves así, porque estos tipos te pueden matar. Y ella no vio que no había nadie, se desamarró y se fue. Miren, daño psíquico te va a causar Hola, ¿me escuchan? Sí, creo que me están escuchando.
me pueden escribir si me escuchan porque aquí se me paralizó. A ver, vamos a continuar, creo que sí. A ver. Daño psíquico te va a causar si la experiencia traumática lo vives tú mismo. Segundo, imagínate que estás dentro de... ¿Se puede observar? Sí, sí me ven, porque aquí mi pantalla sale negro, o sea, no me puedo ver. Sí se me ve, audio perfecto. Sí, sí me pueden visualizar. Ah, ya, entonces ya no importa si yo no me veo. Ya, continuemos. Entonces, perfecto, me había asustado, pensé que se había paralizado. Ya. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis ya que me están escribiendo. Yo voy a dejar al doctor Clinton, al ilustre Colegio de Abogados de Tacna, voy a dejar algunos manuales. Si alguno de ustedes son automáticamente gratuitos, si alguno de ustedes quisiera poder obtener esos manuales, puede dejar su correo electrónico para que automáticamente le puedan enviar mediante esta web. Entonces, dejen sus correos, por favor. Voy a dejarle la guía de evaluación, voy a dejarle como tres guías para que ustedes puedan tener en cuenta más o menos. Y eh, haciendo un paréntesis, quiero invitarlos a cada uno de ustedes. El 28 vamos a dictar una conferencia que se va a denominar Mujeres Asesinas. Entonces, vamos a ver por qué una mujer mata. Todos sabemos, ¿no? Que el hombre es el asesino, el hombre hace esto, el hombre es el otro, pero el hombre también, perdón, la mujer también está en la capacidad de poder matar, la mujer también está en la capacidad de poder generar el modus operandi, la mujer también está en la capacidad de poder planificar. Y para haciendo un plus a esto, planifica incluso mejor que el hombre. Entonces quedan cordialmente invitados ustedes al seminario de mujeres asesinas que se realizará el 28. Los que gustan, les vuelvo a repetir, pueden dejar sus correos para enviarles los manuales. Cerrando el cherry, vamos a continuar. Entonces, bueno, ya que me están escuchando, no hay problema. Entonces, primera subcriterio, experiencia directa del suceso. Segundo, cuando tú eres partícipe. ¿Cómo que cuando tú eres partícipe, doctor? Imagínate tú, estás sentado en el Callao, ya estás comiendo tu cevichón, todo rico, todo chévere. Baja un tipo de la moto, el famoso Brian, y bla, 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 empieza a disparar. Y al momento de disparar, mata a la persona que está justo a tu costadito comiendo. Y a ti te salpica la sangre. Y tú justo le estás metiendo ahí el cevichón y ves el cerebro del tipo por el suelo. Te va a generar un daño psíquico cuando la experiencia que ha sucedido, tú has sido partícipe de ellos. Tú has estado ahí presente. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo vivía en Chaclacayo, para los que puedan conocer la ciudad de Lima o bueno, ese lugar, y al costado de la carretera central están pues el tren, donde pasan los trenes. Entonces, era las 8 de la noche y un borrachito estaba ahí tirado, dormido, y venía un tren y lo partió en la mitad y se lo llevó mitad del cuerpo a 10 metros y la otra mitad se quedó ahí. Muchas de las personas que habíamos observado esto, habíamos podido ver esto, nos acercamos. Algunos empezaron a vomitar, otros a ingresar en crisis, otros a grabar. Miren, te va a generar un daño psíquico cuando eres partícipe del evento. Van dos. Tercero, te va a generar un daño psíquico cuando esa experiencia le pasa a un ser muy querido tuyo. Muy querido, no estamos hablando que le pase a tu ex, sino a alguien muy querido tuyo. Por ejemplo, una amiga tiene pavor a los famosos chosicanos. Y si tú no eres de Lima y te gusta la adrenalina, te invito a que vengas a la ciudad de Lima, a Plaza Bolognesi, a las 12 de la noche, ahí, 11:59 de la noche, y te tomes un chosicano y que te lleve a Chosica. En una cuestión tiempo normal haces hora y media, a 2 horas, con tráfico. Estos tipos en la noche lo hacen en media hora. O sea, son unos toretos manejando.
Esta señorita tenía pavor, tenía odio a los chosicanos. ¿Por qué? Porque uno de ellos había matado a su abuelito, que era como su papá. Entonces, exposición te va a generar daño psíquico si la experiencia le ha pasado a un familiar o persona muy apegada a ti, muy querida. Cuarto, te va a generar daño psíquico cuando la exposición es repetitiva. Ejemplo, años 80, Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, Ayacucho. ¿Qué sucedía ahí? En esa época pues el terrorismo estaba en auge, estaba creciendo y empezaban los pueblitos a ser atacados por el terrorismo. Los del ejército iban a poder luchar con esto. Y muchos de ellos iban como la Cruz Roja. Ya, estos de la Cruz Roja volvían sacando a sus compañeros. ¿Salían completos? ¿O salían sin una mano, sin un pie, sin un ojo? Ah, ya. La exposición repetida a ese evento te puede generar un daño psíquico. Vamos a la actualidad. Imagínate una enfermera, un médico, una técnica en enfermería, una persona de salud que esté diariamente yendo a laborar con esta pandemia que tenemos del coronavirus y que justo en su hospital está muriendo un montón de gente. La exposición frecuente a muerte te va a generar un daño psíquico. Por último, no te va a generar daño psíquico si la muerte, si el descuartizamiento, si la violación, tú lo ves por algún medio audiovisual. Lo ves en alguna revista, en alguna película. Yo te puedo mostrar ahora una foto o un video de cómo están descuartizando a un tipo. Y no me vayas a decir, ay, es que el doctor me enseñó el video, ya me dio daño psíquico. No, así no se tipifica daño psíquico. Tú tienes que ser partícipe de. Entonces tenemos primer criterio, exposición. Segundo, vamos a ver las presencias de síntomas. En este caso vamos a ver unos 4. Por ejemplo, recuerdos angustiosos recurrentes. ¿Cuándo yo hablo de un recuerdo angustioso recurrente? Miren, una persona que fue violentada sexualmente empieza a querer hacer su vida normal los primeros días. Y está haciendo algo, ¡boom! Se viene el recuerdo de cómo este tipo empezaba a besarla, empezaba a acariciarla, empezaba a someterla. Ella no quiere recordar, pero vienen los recuerdos, vienen los recuerdos, vienen los recuerdos. A eso se denomina recuerdos angustiosos recurrentes. Un ejemplo contigo. Ya has dejado al Brian, al Kevin, al Tyson, al Víctor. Ya has terminado tu relación tóxica, ya has dejado eso. Pero en un par de días, o tú, querido amigo, ya has dejado a la Brittany, Xiomara, de Yanira. Ya le hemos dejado ya. Y de la nada empiezas a recordar. Ay, yo con ella caminaba por este parque. ¿No quieres recordarla? Ay, en ese restaurante me senté con ella. ¿Cómo se llama eso? Recuerdos angustiosos recurrentes. Empiezas a recordar situaciones que te generen malestar. Un síntoma. Otro síntoma. Sueños angustiosos recurrentes. Cuando yo hablo de un sueño angustioso recurrente, las famosas pesadillas. ¿Quieres dormir? La persona que ha sido víctima de un trauma quiere dormir y ¡boom! Se le aparece la cara de su de su agresor. Por ejemplo, el doctor Alex, hay que dejar a la Kimberly. Ya, entonces estás durmiendo y ¡fum! Te aparece la cara de tu agresor y empiezas a despertarte y estás sudando y estás respirando rápido y empiezas a generar cierta sintomatología. ¿Por qué yo estoy describiendo síntoma por síntoma, señores? Para los que son psicólogos, si tú no me describes estos síntomas en tu informe, no me estás enseñando a mí, que voy a ser un lector, que esta persona tiene un daño psíquico. Tú como abogado, defensor, que trabaja en el Ministerio Público, en Fiscalía, en el Centro de Emergencia Mujer. Bueno, no en el Centro de Emergencia Mujer porque ellos no hacen daño psíquico, no, pero si trabajas en estas entidades y ves que tu psicólogo no te escribe la sintomatología que te estoy dictando, ¿cómo tú puedes determinar que esta persona tiene un daño psíquico? Tú que eres abogado de parte, cuestiona. Si estas características no tiene el informe, cuestiona. La doctora Pamela, el Brian, como siempre Brian hay. Ahora, tercero, malestar psicológico intenso. ¿Cómo es un malestar psicológico intenso? Un estrés terrible. Una ansiedad hasta no más. Te da pavor salir.
estás a punto y empiezas con el ataque de ansiedad. Malestar psicológico intenso. Otro, reacciones fisiológicas intensas. Por último, te estoy dictando 4 síntomas. Yo en tu informe necesito poder observar esas sintomatologías, porque si no, no me estás enmarcando un daño psíquico. No lo digo yo, lo dice la guía de evaluación, lo dice mi DSM, lo dice mi CIE-10, y a esto le voy a agregar un montón de autores que me sustentan todo eso. Último, reacciones fisiológicas intensas. Cuando yo hablo de una reacción fisiológica intensa, estoy hablando que después del evento nunca te ha dolido la cabeza, pero después de esto te empieza a doler. Ya tienes bochorno, te está presionando, te empieza a latir fuerte el corazón, tú no sabes ni por qué, empieza a dolerte el brazo. Reacciones fisiológicas intensas. Vamos, 2 criterios. Tercer criterio, evitación. Cuando yo hablo de evitación, es porque la persona que ha vivido una experiencia traumática empieza a poder evitar. Doctor, ¿qué va a evitar? Pensamientos, recuerdos, emociones. ¿Qué más, doctor? Lugares. ¿Y sabes qué más va a evitar? Frases, va a evitar palabras, va a evitar música, va a evitar todo lo que esté relacionado al evento. Doctor Jonathan, saludos. Entonces, va a evitar todo lo que tenga que ver con eso. Una señorita fue violada a los 20 años. Ahorita le explico lo del doctor. Una señorita fue violada a los 20 años. A los 25, 26 años empieza a rehacer su vida. Su violador, a ella lo llamaba bebé. Cada vez que intentaba tocarla, le decía bebé. Y le obligaba a ella que también le diga bebé. Tuvo un enamorado a los 25 años y el enamorado le dice bebé. ¡Pum! Vinieron todos los recuerdos. Y él le dijo, nunca más me vuelves a llamar así. ¿Qué pasa? Empieza a evitar. Empieza a evitar. ¿Qué evita? Personas, lugares, palabras, frases, músicas, recuerdos, pensamientos, emociones que le generen nuevamente revivir esa experiencia traumática. Sí, mira, por ejemplo, el doctor Ángel me hace una pregunta muy interesante. ¿La sintomatología es variable por la edad? Por supuesto que sí, y también es variable por el modus operandi. Y yo te hago una pregunta. ¿Toda víctima de violación sexual genera síntomas? No. ¿A qué depende esto? Nori, hola. ¿A qué depende esto? Depende del modus operandi. Mira, imagínate tú, una niñita de 6 años. Yo soy su agresor. Y le digo, si tú le cuentas a alguien, voy a echarte veneno a tu leche. Voy a matar a tu hermanito. Voy a desaparecer a tu papá. Si tú le cuentas a alguien y le empiezo a jalonear. Esa actitud, esas conductas que yo he mencionado, en la menor, ¿qué va a generar? Miedo, aversión, suspicacia, no va a querer salir, genera síntomas. Cuando no genera síntomas, otro caso, el papá sufría de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, clínico. La niñita de 8 años también sufría de TOC. El papá un día le dijo a la niñita, ellos, una de las características es que generan rituales. Y entonces el papá le dice a la hijita, mi amor, como la niña sabe cómo es ese ingresar en esa crisis de ansiedad cuando no cumples tu ritual, cuando no cumples, ingresas a eso, la niñita sabía y no quería que su papá pase. Entonces su papá le dice, uno de mis rituales es de que vengas y me toques el penecito. La niña con mucho amor fue y le tocó el penecito. Otro día, hijita, ahora me tienes que tocar con tus labios. Si no ingreso en crisis, es parte de mi ritual. Y como la niña sabía que era parte de su ritual, lo hacía. ¿Qué estaba generando este tipo en la niña? La normalización de conducta. Que para la niña no era una violación, no era una violencia, sino que era como ayudar a su papá. ¿Para qué? Para que éste no caiga en crisis. La mamá se entera, denuncia al tipo, la menor pasa evaluación cámara Gesell. Nunca se encontró un tipo de sintomatologías. Incluso la menor decía, no, yo quiero a mi papito, yo no me quiero separar de él. Él no lo hizo porque me quería hacer daño. Yo sé porque yo también tengo TOC.
y yo sé cómo se siente eso. Ah, nunca generó sintomatología. Sin embargo, se realizó este abuso sexual. Por ejemplo, doctora, ¿qué elementos debe contener una previa psicológica para que evidencie clínicamente y efectivamente que la niña ha sido violentada sexualmente? Muy bien, doctora Joana, ¿qué criterios debe de tener lo que yo les estoy dictando ahora? Van tres criterios. De esos tres criterios, dos debe ir enmarcado dentro de su informe psicológico. Como cuál, por ejemplo, la sintomatología, como cuál, evitación. Y aquí hago un paréntesis. Por ejemplo, me dice, ¿por qué cuando tienes bloqueados los recuerdos inconscientes, pero los sueños recuerdas como tal? Y ahorita vamos a explicar eso. Hacía una pericia de parte de una psiquiatra, y tú me dirás, pero tú eres psicólogo, ¿por qué cuestionas a una psiquiatra? Fácil, porque a mí esta guía me da permiso de poder cuestionar la valoración del daño psíquico, porque el psicólogo lo puede hacer. Entonces, veo el informe de la psiquiatra y en el informe enmarcaba que la menor había sido violada en una municipalidad, que su profesor de música la había toqueteado y la tocaba frecuentemente hasta que hubo penetración. Ya. Todo el proceso, semanas después, la menor seguía yendo a la municipalidad a seguir practicando violín, teatro y todas estas cuestiones. Yo me pregunto, si a mí la guía me dice que aquella persona que sufre un trauma empieza a evitar, ¿por qué esta menor sigue yendo? Sigue estando dentro. Sigue acercándose al lugar en donde pasó ese evento traumático. Por ejemplo, aquí el doctor me dice, cuando la víctima menor de edad es sexualizada, ¿también genera síntomas? No, porque hay que diferenciar si cómo la forma o la manera que fue sexualizada. Como les digo, vamos a ver el modus operandi del agresor desde un punto criminológico. Por ejemplo, el doctor me dice, doctor, dependiendo, mira, aparte de la cámara Gesell, la pericia psicológica y el examen médico legal, ¿cuál sería otra prueba contundente para acreditar el delito de violación de una menor? Vamos a tener que depender, por ejemplo, si ha habido penetración o no, si ha habido sexo oral o no ha habido sexo oral o no sexo oral. Si solo ha sido sexo oral, netamente sería el médico con el psicólogo. Pero imagínate que ha habido penetración vía vaginal y existen espermas en relación en la vestimenta íntima de la persona. Entonces ingresaría el biólogo con la especialidad de espermatología, si no me equivoco. ¿Para qué? Para poder determinar si ese semen es de la persona. Mira, cuando la menor sufre de alienación parental y no desea pasar no desea pasar el examen de integridad sexual. Ahí está. Por ejemplo, hay menores de edad que no desean y uno no puede obligarlas a poder pasar una evaluación psicológica como tal. En realidad esto es libre. Y recordemos que la valoración de daño psíquico se hace en cámara Gesell. ¿Por qué, doctor, en cámara Gesell y no por qué en el consultorio? Porque en cámara Gesell tú vas a generar la entrevista única. Y también dentro de la entrevista única tenemos una guía, que también se los voy a pasar. Tenemos la entrevista única en cámara Gesell. ¿Para qué? Para la no revictimización, para no revivir esos recuerdos. Recuerda lo que estoy mencionando. La persona empieza a evitar esto. Empieza a evitar pensamientos, recuerdos, emociones, conductas, personas, palabras, música. Todo eso empieza a poder evitar. Entonces hemos hablado tres. Vamos a la siguiente, miren, alteraciones negativas cognitivas. Cuando yo hablo de algunas alteraciones negativas cognitivas, estamos hablando del pensamiento. Por eso a mí me hace referencia el Código Penal. Vamos a afectación cognitiva conductual, no emocional, señores. Tú como abogado de parte, si encuentras un informe que dice afectación emocional, tienes todas las de tumbar. ¿Por qué? Porque a mí mi código penal no me tipifica el delito o las características de una afectación emocional. Entonces, si no está dentro de mi código penal, ¿por qué tipificarías eso? Sigamos.
Entonces vamos en la cuarta, vamos en las alteraciones negativas cognitivas. Cuando yo hablo de las alteraciones negativas cognitivas, primero vamos a tener esto, incapacidad para poder recordar el evento traumático. Y aquí voy a responder la pregunta que me hizo la doctora Nori. ¿Por qué uno no recuerda, pero en sus sueños sí recuerda? ¿Qué es lo que pasa? Perdón. ¿Qué es lo que pasa de una persona? Es que nuestro cuerpo es tan maravilloso, nuestro cuerpo es tan perfecto, que muchas veces nuestro cerebro empieza a suprimir eventos que nos causen daños desde un punto psicoanalítico. A esto se llama un mecanismo de defensa de supresión. Por ejemplo, el doctor me dice, la cámara GESEL, los profesionales en psicología que realizan la pericia tienen especialización en TDAH y en TA. Tienen, miren, el perito como tal, el psicólogo forense, tiene que ser netamente clínico. Nosotros como psicólogos, yo tengo que saber la mamá clínica, tengo que saber de TDAH, de un trastorno del espectro autista. Porque estas personas, el autismo, una niña autista, un niño autista, es mucho más proclive a poder generar este tipo de trauma. Es más, no solo ellos, les recomiendo que busquen, justo con mis alumnos tocamos ellos, cuando hablamos de psicopatología forense, el trastorno de relación desinhibida. Este trastorno que le da a los menores tiene mucha más proclividad de poder sufrir este tipo de traumas. Porque lean los síntomas. Entonces, el psicólogo forense tiene que saber mucho, pero mucho de clínica, por no decir todo. Y eso, complementarlo con esto, con lo del derecho, código penal, código procesal penal. No a profundidad, porque no soy abogado, pero sí sabiendo cuál es mi rol como perito. El perito es aquella persona experta que tiene la experticia suficiente. Ah, entonces yo tengo que tener esos dos conocimientos. Ah, por ejemplo, ¿cómo se puede comprobar que una menor ha sido violentada sexualmente en su infancia y de adolescente ha iniciado su actividad sexual? Eso tendríamos que valorarlo desde un punto muy mínimo, porque si la menor ha sido violentada sexualmente antes de los 6 años o no recuerda muchas de esas cosas, va a seguir su vida normal. Pero aquella persona en la infancia, una menor que ha sido violada a los 8, 9 años, créeme que no va a tener una vida sexual activa en la adolescencia. ¿Por qué? Porque se va a suprimir, va a tener miedo, no va a salir. Recuerden, los criterios que yo te estoy mencionando implica o se aplica para personas desde los 6 años hacia adelante. No necesariamente esto es para la persona adulta. Si nosotros leemos nuestro DSM-5, por cierto, te van a mencionar que las sintomatologías que estamos brindando el día de hoy vienen a partir de los 6 años en adelante. Claro, como el doctor Pablo menciona, es un mecanismo de defensa según Sigmund Freud. ¿Qué hace? Que empiezas a suprimir ese evento. Entonces, una característica de las alteraciones negativas cognitivas es la incapacidad de recordar. Estás evaluando a una presunta víctima de violación y tú ves que existen moretones en su cara, empiezan algunas equimosis. Y tú le preguntas, hijita, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿por qué estás aquí? ¿Sabes qué te dice? Doctora, doctor, no recuerdo. Yo solo sé que un tipo me tapó la boca y me metió al cuarto. Yo quería gritar y me empezaba a bajar mi pantalón y a meter su mano por ahí para que me toque mi vaginita. Y después no recuerdo. Lo único que recuerdo es que después de eso abrí mis ojos y estaba sin calzoncito y estaba sangrando. Ah, ¿qué tiene? Nuestro cerebro suprime eso y es una característica más. Incapacidad para poder recordar el evento traumático. Siguiente, creencias negativas cognitivas. ¿Cómo es una creencia negativa cognitiva? En el caso primero que les conté, la menor, bueno, no la menor, esta amiga que tenía que un chosicano había matado a su abuelito, empezó a generalizar. Todos los chosicanos son unos asesinos. Todos. Es esa típica, ¿no? Cuando un hombre te engaña, ¿no? Todos los hombres son unos... O lo contrario, cuando una mujer te engaña, todas las mujeres son... Entonces, empezamos con esas creencias irracionales. Por ejemplo, una de ellas, la generalización. Empiezas a generalizar unas conductas de una persona con todas. Segundo,
Muy bien, por ejemplo, doctora, cuando hablamos de la hipnosis psicológica lo hablaríamos dentro y netamente del ámbito clínico, terapéutico, no ingresaría en la parte legal, pero sí te podría ayudar quizás para la parte clínica, terapéutica, para que tú puedas evidenciar y poder seguir una terapia, teniendo en cuenta que el psicoanálisis de cierto modo, por la hipnosis, pues vas a recordar ciertos aspectos o recuerdos de tu vida que has podido suprimir, ya sea por una experiencia traumática negativa o cualquier cosa. Por ejemplo, ahí está el doctor Ángel. Todos son iguales, ¿no? Esas generalización se denomina. Siguiente. Percepción distorsionada. ¿Cómo es una percepción distorsionada? Una señorita que tiene 24 años en la actualidad, que a los 8 años fue violentada sexualmente, y su agresor, ¿qué hacía? Mamita, ven, siéntate en mi pierna. Le hacía sentar en su pierna, y agarraba y empezaba a meter su manito por sus senos, y por su vaginita, y por su pierna, y le agarraba, pero le hacía sentar en su pierna. Entonces, ¿qué pasa? Esta niña ingresa a su... esta señorita de 18 años ya ingresa a su casa y ve que su hermanita de 8 años está sentada en la pierna de su primo. Vienen los recuerdos y va y le jala. No, ven para acá. Y le jala. A eso se llama percepción distorsionada. Por ejemplo, el doctor me dice, generalmente los ataques sexuales a menores de 6 años no generan huellas en el tiempo. ¿Cómo acreditar que hubo un ataque sexual luego de que la persona ya toma conciencia de lo que sucedió a una edad muy temprana? Por ejemplo, esos casos son muy complejos porque desde el punto médico no podías acreditar primero. Si la menor fue violentada, imaginemos a los 6 años, 7 años, y ahorita tiene 25 años, ya tiene hasta esposo, ¿cómo podrías acreditar? Pero ella recuerda, ¿por qué? Porque fue su hermano, y su hermano cada vez que hay reunión en la familia está ahí, y recuerda ahí. Cada vez que lo ve no puede decir nada, pero recuerda. ¿Cómo podríamos acreditar eso? Netamente con la parte psicológica. Ahora te digo por qué. Porque existen tipos de daño psíquico. Daño agudo, daño crónico y demorado. El tipo agudo te da desde el evento traumático hasta 3 meses, sintomatología. Después de los 3 meses, boom, desaparecieron los síntomas. Eso se llama agudo. El crónico, desde el evento traumático hasta los 6 meses. Después, boom, se desaparecieron los síntomas. El demorado no te da en ese instante. Incluso el demorado puede durarte 1 año, 3, 5 años. Y después los recuerdas. Entonces es muy complejo, pero la única opción que quedaríamos ahí es en relación a la valoración desde el punto psicológico y o psiquiátrico también. Entonces, estamos en la percepción distorsionada. Siguiente, estado emocional negativo. ¿Qué quiere decir esto? Incapacidad para poder experimentar emociones positivas, negativas. Mira, por ejemplo, el doctor me dice, en caso de una violación de un menor de 12 años, ¿qué tipo de daño psíquico se podría encontrar? Doctor, primero, ¿qué signos y síntomas? Lo que yo te estoy refiriendo. Y en relación al tipo, si es agudo, crónico o... ya me olvidé la otra palabra que les iba... bueno, ya me olvidé. Una de las tres, tendríamos que ver y evaluar según el tiempo de sintomatologías. Demorado se llama. ¿Ya? Entonces, vemos si es el agudo según las sintomatologías y la duración que ha tenido. Según eso podríamos determinar. Pero los síntomas y signos es lo que yo te estoy describiendo. Bueno, por ejemplo, la doctora Stephanie me dice, ¿hay algún tipo de caducidad para poder denunciar? Eso ya lo tipificaríamos desde el punto del derecho, el abogado como tal. ¿Podríamos denunciar una violación que sucedió hace 25 años atrás? ¿Se puede denunciar? ¿Habrían elementos probatorios suficientes para poder determinar que esta menor o este menor fue violentado sexualmente? Eso ya, por ejemplo, lo tipificamos desde el punto del derecho ya. Y entonces estábamos en el estado emocional negativo. Siguiente. Disminución de las actividades. ¿Qué es lo que hablamos nosotros en relación a la disminución de las actividades? Estamos mencionando de que la persona ya no quiere salir. Ya no va a salir. Hijita, ¿tienes clases? No, mamá, no quiero ir. Hijita, tienes que ir a trabajar. No, ¿para qué, mamá? Déjame dormir, vete de mi cuarto. Empiezan a disminuir el interés por las actividades. Hijita, ha venido tu novio, está afuera. Mamá, dile que se vaya, no quiero verlo. Empiezas a disminuir. Siguiente, sentimiento de desapego de los demás.
¿Cómo es el sentimiento de desapego? Empiezas a poder desligarte de todo. Si antes eras muy pegada a tu mamá, a tu papá, a tu novio, hoy por hoy con nadie. Quieres estar solita en tu cuarto. Siguiente. Incapacidad para poder experimentar emociones positivas. No tienes la capacidad de poder volver a reír, a hacer chistes, y no te empiezas a cohibir, a estar solita. Ya vamos hablando como 4 criterios y de esos criterios los subcriterios. 5. Recuerdan, para un estrés postraumático, daño psíquico son 8 criterios. Vamos, con esto que le voy a dictar van a ser 5. ¿Ya? Estamos haciendo en una hora más o menos 15, no me voy a pasar, los prometo, para irnos a cenar todos. Y muchas gracias a los que se están quedando hasta ahorita, 1000 gracias. Van a recibir sus motivaciones también. No olviden en dejar sus correos, por favor, los que quieren recibir las guías de evaluación. Y también saber más sobre el seminario que vamos a dictar sobre mujeres asesinas. ¿Ya? Entonces, todo lo que yo te estoy dictando, Ministerio Público lo enseña en 4 meses. Yo te estoy enseñando en un mes. Perdón, en un día. Perdón, en una hora. Estamos hablando todo esto. Por ejemplo, el doctor me dice, doctor, ¿cuál es la solución si la persona grabada recuerda los hechos y hoy recién acusa, no lo puede olvidar y por esa mala experiencia produce en un mal todo recuerdo? Por eso, por ejemplo, ese caso se podríamos tipificar de la parte del derecho. Se puede encontrar una valoración del daño. ¿Puede haber daño? Por supuesto que sí. Pero es un poco más complejo encontrar daño a una persona que ha sido violentada 20 años después, 15 años después, a que esté dentro de los 2 años, 1 año. Incluso en el estado de fragancia, que es mucho más, más accesible, llamémoslo así, un poco más fácil. Siguiente, alteraciones de la alerta. Cuando yo hablo en relación a las alteraciones de la alerta, la persona que pase este evento traumático empieza a generar comportamientos irritables, empiezan a generar arrebatos de furia. En otras palabras, se molestan de todo, todo les molesta. Empiezan a ¿qué? A generar esas molestias con o sin ningún tipo de provocación. Por ejemplo, hay algunos doctores que me están escribiendo sobre mujeres asesinas. Por favor, dejen sus correos. También le vamos a contactar. La institución JV Capacitarte va a dictar y va a ser un derroche de conocimientos. Vamos a hablar del modus operandi, cuál es la diferencia entre el hombre y la mujer cuando matan, por qué matan, cómo matan, qué utilizan, la mente criminal, la psicopatía, la sociopatía. ¿Qué es lo que pasa por la mente de una persona? ¿Todos somos asesinos o no somos asesinos? Eso es lo que vamos a ver. El doctor me dice, ¿cuál es la valoración de los 3 proyectivos para poder tener y realizar el diagnóstico del daño? Muy buena pregunta, doctor, y muchas gracias por eso. Una prueba psicológica, primero, no determina el comportamiento del ser humano. Segundo, yo voy a generar una evaluación. Y como el abogado, para que tenga su teoría del delito, para que tenga sus casos, para que pueda sustentar, el abogado necesita medios probatorios. Punto. Yo como psicólogo en la parte forense, no en clínica, en la parte forense, también necesito acreditar eso. Y como necesito, tengo que tener medios probatorios. Y esos medios probatorios son los instrumentos de evaluación. ¿Cuáles? Psicométricas y proyectivas. Entonces el doctor me dice, ¿cuál es la valoración de los test proyectivos para realizar el diagnóstico? Si bien es cierto, los 3 proyectivos nos ayudan mucho a poder identificar ciertas características, pero tiene un pequeñísimo detalle: es proyectivo. Y si es proyectivo, es interpretativo. Y si es interpretativo, es subjetivo. Y si es subjetivo, no ingresa en las ciencias forenses. Porque nosotros necesitamos objetividad. Para eso, a una prueba proyectiva le agrego una psicométrica, pues. ¿Para qué? Para tener un valor. Si a mí el proyectivo me dice, porque la niñita dibujaba muchos falos, muchos penes, eso me quiere decir algo. Muy bien, le tomo pues una prueba de psicometría para ver que esta, adolescente de 12 años
tiene depresión o ansiedad, que es una de las características. Voy enmarcando. Si eres psicólogo, nunca tomes por favor solo pruebas proyectivas. Un dibujito no me va a llevar a mí a poder determinar una problemática en la psique de una persona. Toma psicométricos y proyectivos. Ay, doctor, pero ¿cuál tomo? Recomiéndeme alguno. Ya, muy bien. En la guía que te voy a enviar, en la última página de la guía, vas a encontrar 43 pruebas psicológicas que tú puedes tomar. Y tú me dirás, pero doctor, esas pruebas no están validadas. Yo en audiencia te voy a decir, ¿y? A mí esta guía me permite poder tomar esta prueba porque los profesionales que han realizado esta guía me están a mí dando apertura a poder tomar esas pruebas. Entonces tenemos 43 pruebas. No solo tomes proyectivas, son dibujitos. Eso tómalo pues en el ámbito clínico. En la parte forense busca más objetividad. Tómate un proyectiva y 2 psicométricos. Tómale una persona bajo la lluvia, tómale ya un macover, una familia, un árbol, un SAD, el hombre con arma, la persona, el animal que no existe, la pareja, todos los proyectivos que tú quieras. Pero a eso agrégale los psicométricos. Por ejemplo, me dice aquí, doctor, los test proyectivos no tienen validez predictiva como ¿cómo sustentamos la pericia? Es que ese es el punto, doctor. Si tú utilizas un test proyectivo, no hay forma de poder sustentar. Porque tú me puedes decir, doctor, mira, aquí en el informe ha dibujado manos grandes, es agresivo. Yo te voy a decir, ¿con qué manual hiciste? ¿Europeo o americano? Segundo, ¿con la de Karen McCover o con la actual del 2010? Tercero, ¿utilizaste el del Ministerio Público o no? ¿Qué vas a responder? Es muy subjetiva. Por ejemplo, la doctora Mari me dice, doctor, ¿cómo se puede ayudar a estas personas que no pueden querer salir, sobre todo a la adolescencia? Es que, doctora, recordemos, la adolescencia, miren, en la infancia nuestro cerebrito genera una explosión neuronal y sináptica, en el cual las hormonas de la felicidad empiezan a poder engancharse tan perfectamente. ¿Cuáles son las hormonas de la felicidad? Dopamina, serotonina, oxitocina. Y empiezan equilibrarse. Y doctor, ¿cómo encuentro eso? Me voy al psiquiatra, le digo que me vende un poquito para inyectarme. No, eso genera tu cerebro, va a irrigar tu cerebro más cuando tú abrazas a tu hijo, le tratas con amor, con cariño y no empiezas a compararlo con cualquier otro niño. Y en la adolescencia ocurre una segunda explosión neuronal, sináptica y hormonal. Ahí es por eso que el adolescente empieza sus cambios. ¿Qué es la adolescencia? Es aquella persona que todo adolece. Recuerda esto, haciendo un paréntesis a esto. Albert Bandura dijo, si tú quieres que tu hijo tenga un gran carácter, tienes hasta los 6 años para crearles. Elena G. de White, una autora, dijo, tú quieres que tu hijo sea feliz toda su vida, tienes hasta los 6 años. La neurofisiología, tu cerebro empieza a desarrollarse, bueno, termina a desarrollarse hasta los 6 años, porque de ahí viene su funcionamiento. Tú, si tienes hijos o piensas en tenerlo, piensa con quién vas a tener. Carita vemos, trastornos mentales no sabemos. Segundo, tienes hasta los 6 años para poder criar bien a tu hijo, porque a partir de ahí, todo lo que ha absorbido, ha aprendido, lo va a evocar en la adolescencia. ¿Cómo lo va a evocar? Externa e internamente. Externamente, si ha tenido una mala crianza, pandillaje, drogadicción, sexualidad precoz, va a fugarse de clases. Internamente, no va a querer salir. Se va a aislar. Va a estar deprimido. Se va a cortar los bracitos, famoso cutting. Va a querer suicidarse. Es por eso que la educación es tan importante, señores. Abogados, psicólogos. No es que, yo estoy con el tipo porque tiene un ojo verde, el otro celeste. No. Por ejemplo, el doctor ¿qué tiene que tener una buena pericia para acreditar que el menor fue violentado sexualmente? Muy bien, ahorita le respondo esto. El doctor me dice genética. Claro, cuando hablamos de genética estamos hablando del famoso temperamento. Pero el temperamento no va a determinar tu conducta, sino tu temperamento más el carácter. El temperamento nunca se cambia. Pero por medio del carácter puedes controlarlo. Y a lo que el doctor Ángel me dice, ¿qué hago yo para poder tener en cuenta una buena pericia y acreditar que fue violentada sexualmente? Poder describir las sintomatologías que la persona presenta. ¿Una persona violentada va a generar todo lo que yo te estoy diciendo? No, pero sí la gran mayoría.
Entonces, volvamos aquí. Otro, hablábamos de comportamientos imprudentes y autodestructivos, y otro, la hipervigilancia. ¿Cómo es la hipervigilancia? Está buscando. Si tú, que eres una persona normal, que yo soy una persona normal, cuando andamos en la calle, estamos en la calle, ¿cómo agarras tus cosas para que no te roben? Estamos alertas. Imagínate tú una persona hiperalerta. Segundo, tienen respuestas de sobresalto exageradas. Hija, pásame eso. ¡Ay, no quiero! Mamá, vas a hacer tarea. ¡No me molestes! Empiezan a generar respuestas sobresaltadas. Siguiente, problemas de concentración y problemas de sueño. Lo que yo te estoy dictando, si eres psicólogo, sería bueno que tomes apuntes. ¿Sabes por qué? Porque te va a servir para dos cosas. Cuando tú evalúas, vas a preguntar eso a tu usuario, a tu evaluado. Ceñito, una consulta. ¿Tú puedes dormir bien? La acaban de violar. ¿Puedes dormir bien? ¿Puedes conciliar el sueño? No, doctora, yo ya no duermo. Punto. Alteración del sueño. Dime, en tu trabajo te puedes concentrar, vendes bien, puedes... No, doctorita, ni bien alguien, ya estoy pensando en lo que me pasó, y viene otra persona y me dice, uy, despierta. Punto. Problemas de concentración. Dime, ¿te sobreexaltas cuando tu pareja o alguien te dice algo? Sí, doctorita, yo le grito, ya antes me controlaba, ahora ya no puedo. Check. Mira, en una entrevista la persona te está brindando las sintomatologías, pero para esto yo tengo que saber la sintomatología. Recuerda, lo que esté en almacén sale a repisa. Si no está en almacén, vas a ir corriendo ahí a buscar. Ay, ¿dónde está mi DSM? Voy a buscar a ver qué es. No, ya no, eso pueden hacer los estudiantes. El profesional ya no puede hacer eso. Gracias, doctora Paola. ¿Cómo puedo determinar el nivel de confianza en caso que se determine daño psíquico? Por la entrevista y observación. ¿Cuál es la diferenciación? Ahorita le voy a responder a eso, doctor, con mucha más objetividad. Vamos a terminar esto. Vamos a duración. Ya nos quedan pocos criterios para poder terminar. En 5 minutos nos vamos. Duración. Dicen que para poder yo diagnosticar, tener un estrés postraumático en la parte forense, un daño psíquico, la persona que ha sufrido el trauma tiene que tener por lo menos un mes la sintomatología. Un mes y un día se considera daño. Pero doctor, recién ha pasado 2 semanas, tiene todas las sintomatologías. ¿Qué le hago? ¿Qué le pongo? ¿Daño psíquico en proceso? No, a eso se llama afectación. ¿Cuál es la diferencia entre afectación y daño psíquico? ¿Cuál es la diferencia? Tiempo, señores. Solo tiempo. ¿Por qué? Porque afectación te va a generar después del evento traumático, evento fáctico, hasta el mes. Punto. Del mes en adelante es daño. Los sintomatologías son igualitos. ¿Qué te quiero decir con eso? Si has tomado atención, o por lo menos te has tomado la molestia de apuntar lo que yo te estoy diciendo, ya sabes dos cosas. En la parte forense, afectación y daño. En la parte clínica, trastorno de estrés postraumático y un trastorno de estrés agudo. Tan simple, señores. Ahora me dice el doctor Ángel, ¿el informe psicológico es válido de cualquier institución? La ley 3036-4, artículo 26, me dice que es válido mientras tanto esté dentro de los parámetros que se están pidiendo. O sea, no necesariamente trabajar en un área de la institución o de una institución estatal. Muy bien, la doctora me dice, ¿por qué el SEM no puede determinar daño psíquico? Simple, doctora, porque el SEM hace un trabajo inmediato, en primera, trabaja más el estado de fragancia. No, nadie viene a denunciar quizás después de un mes, sino que ni bien lo chapan, agarran ahí. Entonces, ya sabe, dentro del mes, la sintomatología puedes hacer solo afectación. Pasado del mes, daño psíquico. Entonces, los profesionales especializados en daño, Ministerio Público, Medicina Legal. La doctora Jackie, ya estamos por terminar ya. Para daño psíquico no tenía que pasar 8 meses para el examen. Por supuesto que no, doctora. Con 8 meses hasta la persona ya puede, con terapia puede haberse curado. A mí, la guía de evaluación me dice 6 meses. ¿Sabes por qué? Porque se hizo con el DSM-4. Y el DSM-4 es una guía que ya está desfasada. Ahorita estamos con el DSM-5. Y a mí el DSM-5 me hace referencia que la persona tiene que tener una duración ¿de qué? De un mes. Un mes y un día, daño. 29 días, afectación.
No sé si me estoy dejando claro en la diferencia entre afectación y daño, que es el tema de hoy como tal. Sí, el Zen evalúa afectación, pero doctor Jonathan, no existe la afectación emocional, afectación psicológica, nada más. Afectación psicológica y reacción ansiosa situacional. Ese es su trabajo del Zen. Volvamos aquí, la duración, un mes de síntomas, un mes. Otro, alteración, va a causarte deterioro en el ámbito laboral, social, familiar. Por último, estas alteraciones no se van a atribuir si la persona está bajo los efectos del alcohol, drogas o bajo efectos de algún medicamento. Hay personas que se drogan y tienen las mismas características que yo te he dictado hoy, la tienen. Por ejemplo, el doctor me dice, ¿cuáles son los protocolos fundamentales que se debe utilizar el psicólogo forense para emitir su pericia? La guía de evaluación psicológica forense en casos de violencia familiar, doctor. Después el doctor JJ me dice, doctor, la ley 364 también menciona utilizar la técnica de entrevista única. Claro, eso solo es caso para casos de violación sexual, tú no puedes tocar. Los únicos que tocan violación sexual es Ministerio Público. Nadie más puede hacerlo porque hay una entrevista única. Nadie más que ellos. Pero casos de violencia familiar, estos casos de violencia física, psicológica, sí puedes ver no solo las partes públicas, sino también las privadas. Claro, el doctor me dice, ya salió el DSM-6, pero sin embargo, estamos ahorita con lo que se está manejando. Por ejemplo, muchos dicen que ya se está escribiendo la nueva guía, pero hasta que no salga la nueva guía, yo no voy a utilizar esto, tengo que utilizar esto. Entonces, hasta que no salga formalmente el DSM-6, voy a seguir con el DSM-5. El doctor Javier me dice, ¿cuáles son los tipos de afectación psicológica? ¿Una persona puede tener todas las afectaciones psicológicas? Por supuesto que sí. ¿Cuáles son los tipos? Tenemos afectación cognitiva, afectación emocional y afectación conductual. ¿Cómo es eso, doctor? Simple. Miren, dejemos un poquito la parte del derecho, vayamos a la psicología. Una conducta, la conducta del ser humano, la conducta que tú, yo y todos, no sé cuántos hay porque no me sale, realizamos, viene motivada por una emoción. Y esta emoción viene dirigida por un proceso cognitivo. En otras palabras, un pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, imaginemos ya una chica que es celosa, recontra celosa, la tóxica o el tóxico. ¿Dónde está? Está conectado. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me escribe? ¿Qué estará haciendo? Ya está coqueteando. Miren, esos pensamientos le va a generar emociones. ¿Qué tipo de emoción? Furia, ira, frustración, malestar depresivo posiblemente. Y estas emociones le va a generar una conducta. Viene el hermanito chiquito, hermanita, no me molestes. Miren, un pensamiento te genera una emoción y esa emoción te genera una conducta. Desde el punto terapéutico, ¿trabajo la conducta? No, trabajo el pensamiento, pues, porque el pensamiento es el eje de todo. Y a mí el Código Penal me dice una afectación. ¿Qué tipo de afectación? Cognitiva conductual. Para que sea mi informe muy completo, yo haría descripción cognitiva, descripción emocional, descripción conductual. Cuestióname eso. Entonces, doctor, una persona puede tener los tres. Tiene que tener los tres, porque el cognitivo te va a generar emocional y el emocional cognitivo. Nunca vas a tener una afectación conductual si no tienes un emocional, y nunca vas a tener un emocional si no tienes un cognitivo. Son los tres, pero a mí el Código Penal solo me piden dos. ¿Sería ideal que los Zen apoyen en terapia? Posiblemente, doctor, pero si nosotros apoyaríamos los que trabajan en el Zen apoyarían en terapia, imagínate cuánto sería la carga. Para eso están los centros comunitarios que se les deriva ahí. Doctora Ami, muy claro, muchas gracias. Doctora, en caso de un accidente con muerte, ¿quedan daños traumáticos? ¿Qué recomienda, doctor? ¿Una consulta psiquiátrica? Claro, en casos de muerte, por eso les dije, te va a dar un estrés postraumático si la persona, exposición a muerte, si la persona, lesiones graves y violación sexual. Y definitivamente, para casos existen trastornos psiquiátricos y trastornos psicológicos. Un estrés postraumático como tal es un trastorno psiquiátrico, por ende, primero vamos por el punto psicológico. Si no se puede regular la parte emocional, conductual y cognitiva de la persona, mandemos al psiquiatra. ¿Para qué? Para que le medique algo y pueda regularizar la parte dentro de la parte médica. Pero si no, yo personalmente no te recomendaría, sino porque le vas a hacer adicto a las pastillas. La autora Paula me dice, si la víctima en juicio oral no desea comunicar su declaración,
puede interpretarse en psicología este comportamiento? La represión a continuar les afecta. Bueno, en juicio oral usualmente ya yo tengo el informe, por eso es que a la persona le hago firmar un consentimiento informado, por si quiera retractarse. Ha tocado muchas veces que la persona, después de que ha pasado la evaluación, ya se amistó con el Brian. El Brian le metió un florazo ahí, pues, ¿no? Le dijo, mi amor, voy a cambiar, o ya viene el Brian Junior, la bendición, no sé qué cosa más. ¿Y qué hace? Ay, ya, mi amor, ¿cómo hago para quitar la denuncia? El abogado que dice, no digas nada, di que te han obligado a pasar. Y ha pasado, ¿ah? Por eso tú como psicólogo tienes que tomar tus medidas también. ¿Qué? Hazle firmar un consentimiento informado y con el consentimiento firmado, que te firme huella, DNI, pum, a ver que se retracte. Señora, si usted pasó voluntariamente, nadie le ha obligado. Una evaluación psicológica es muy voluntaria. Las emociones a veces domina lo racional, por supuesto que sí. Antes se tipificaba, por ejemplo, en el ámbito, la corriente feminista estaba muy en contra sobre el término crimen pasional. ¿Por qué? Porque decía que el crimen pasional era justificar la muerte de una mujer en manos de hombre. Entonces, dentro del Código Penal existía el delito de crimen por emoción violenta. Lo que hablamos que lo emocional muchas veces domina lo racional. A ver, la doctora Grisela. Uy, me están diciendo bastante. Y ahora ya vamos a terminar, doctores, por favor. Por ejemplo, si una joven de 17 años va a pasar por cámara Gesell y la citan dentro de 2 semanas, ella cumple 19 años, está dentro de las semanas, ¿procede? Sí, por supuesto. No hay ningún problema en la edad. Mi estimado doctor Manuelito, muchísimas gracias por estar conectado. A ver, dice, ¿considera usted que es cuestionable los lineamientos de la guía de evaluación psicológica forense, atendiendo los resultados genéricos? Mira, doctora Jimena, personalmente yo he sido uno y me he ganado muchas enemistades y hay muchas personas que han criticado del por qué edito conferencias, por qué esto, por qué el otro, y me siguen criticando y me van a seguir criticando, y personalmente yo digo, no me importa, pero esta guía está mal hecha. ¿Por qué? Bueno, en otras oportunidades les voy a dar ciertos parámetros del por qué esta guía está mal hecha y cómo es que ponen al psicólogo, amarran sus manos para poder ejecutar. Una de ellas, nomás te voy a decir, una de ellas. A mí me dice la guía que yo como psicólogo tengo que evaluar 4 horas. Muy bien. Mira, yo te pregunto, ¿cuánto es el tiempo de atención y concentración de una persona normal? Ponle, son 4 horas. Segundo, viene una persona víctima, ha sido víctima de violación, víctima de violencia, su marido casi la mata. Su atención y concentración, ¿estará contigo o está con mis hijos? ¿Dónde estarán mis hijitos? ¿Qué van a comer? ¿Aguantará 4 horas? Segundo, tú eres el psicólogo, no es tu primera evaluación, es la tercera. ¿Vas a aguantar? Entonces hay ciertas cosillas que no están acorde. Para una cuestión teórica está muy bien, pero para la vida práctica, los que evaluamos, lo que litigamos, lo que estamos dentro siempre de la vida práctica, muchas veces no se realiza. Entonces dicen algunos colegas que ya están escribiendo pues la nueva guía, ojalá que lo pulan muchísimo más. La doctora Mila me dice, doctor, ¿cuáles son los tipos de daño psíquico? Ya que menciona los tipos de afectación. No, ya. La afectación viene en 3. El daño psíquico también. Recuerda que vimos los criterios. ¿Cuál era el criterio primero? Síntomas. Vamos a recordar los criterios así, toditos, a ver si ustedes me recuerdan y siguen. Primero, exposición. Segundo, síntomas. Tercero, evitación. Cuarto, alteración negativa cognitiva. Quinto, alteración de la alerta. Sexto, duración. Séptimo, alteración social. Octavo, alteración. Y estas 8 si me has seguido desde el inicio, te vas a dar cuenta que la alteración viene desde la cognición hasta la conducta. Entonces también, doctora Mila, afecta en estas 3 áreas: cognitiva, conductual y emocional. Hay violencia de la realidad social en la naturaleza. ¿Considera que la relación ansiosa situacional puede considerar falta? Claro, yo no estoy de acuerdo con una reacción ansiosa situacional, porque con eso no dices absolutamente nada. No me estás diciendo que la persona esté afectada. Yo, que he estado con ustedes, a mí me dio una reacción ansiosa situacional. Bueno, muchas gracias, doctores. Yo creo que ya estamos con la hora. Nos hemos pasado, era el doctor que me dijo era 1 horita nomás, ya nos hemos pasado 1 hora y media. Muchas gracias por su participación. Nuevamente les quiero mencionar, dejen sus correos a las personas que están interesadas en los manuales y guías que los voy a dejar. Y este 28 con JV Capacitarte estamos dictando el seminario de mujeres asesinas.
Los que estén interesados pueden escribirme en mi página personal, de Víctor Ernesto Ramos Zavala, o también agregarme en Facebook. Muchas gracias a las personas que han estado aquí. Muchas gracias al ilustre Colegio de Abogados de Tacna por tener este enorme congreso que está trayendo a profesionales de alta talla, nacional e internacional, para poder disertar con cada uno de ustedes temas de problemática social, temas que de cierto modo nos incumben a nosotros para poder valorar muchísimo. Y hay muchísimas cosas que más hablar. Si nos quedaríamos por lo menos hasta las 3 de la mañana y hablando y hablando y hablando y hablando. Nada, muchas gracias, doctor Clinton, por su invitación cordial, y a todos ustedes muchísimas gracias, doctores, doctoras, por estar presentes el día de hoy. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Espero haber aportado con la educación y crecimiento de ustedes dentro de las ciencias forenses. Si bien es cierto, algo que les voy a recomendar y que siempre les voy a decir, siempre llevemos la humildad por delante. Muchas personas empiezan a criticar, a mencionar. Yo he recibido un montón de críticas de muchos profesionales de todo tipo, pero quien habla, se habla en la cancha. Se habla, como dice ahí, cuando juegas, no es una cuestión teórica. Entonces, muchísimas gracias. Siempre llevemos la humildad de por medio. Nadie es más ni menos que nadie, sino de que ustedes son mis juzgadores, porque me están viendo, me están aquí. Entonces ustedes me pueden juzgar por el trabajo que yo hago, decirme, no, es una estafa, o no, es mentiroso, o no, el otro. Ustedes son los únicos que pueden cuestionarme y juzgarme a mí, porque son mis oidores. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, sin más ni menos, me retiro. Cuídense mucho y será hasta la próxima.